Sean todos bienvenidos al segundo encuentro con firmas de auditores externos registradas en la Superintendencia de Bancos. De inmediato vamos a presentar nuestro primer expositor de esta mañana con el tema resultado de las evaluaciones de calidad y desempeño de las firmas de auditores externos durante el 2017 e iniciativas normativas. El mismo está a cargo del señor Superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, cuyo perfil conoceremos a continuación. El señor Luis Armando Asunción Álvarez es licenciado en Contabilidad, egresado de la Universidad Dominicana, OIM. Tiene amplia formación profesional en diversas áreas, con especialización en ciencias económicas y políticas. Ha realizado estudios de especialización en reconocidas universidades y centros de formación nacionales e internacionales, destacándose por su amplio conocimiento en desarrollo gerencial, análisis de riesgos financieros, renegociación de deudas, administración de créditos, formación de garantías, fusiones de empresas, desarrollo de estrategias para servicios de calidad, derecho legal aplicado a la banca, investigación de delitos monetarios financieros, prevención de lavado de activos, auditoría interna, control de gestión de lavado de activos, control de gestión y supervisión bancaria. Tiene una trayectoria de más de 31 años en el sector financiero nacional. Durante 18 años ocupó diversos cargos directivos en la banca privada, desempeñándose como gerente administrativo y financiero, encargado de renegociación de deudas financieras, gerente de administración de cartera de crédito, director de auditoría, entre otros cargos. En la Superintendencia de Bancos tiene 14 años de servicios ininterrumpidos, desempeñando los cargos de técnico de supervisión 2, encargado de división, subdirector financiero, intendente de bancos y superintendente de bancos. En adición a su cargo como superintendente de bancos, es miembro de la Junta Monetaria de la República Dominicana. Ocupó la posición de presidente del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de otras instituciones financieras desde agosto del año 2015 a julio del año 2017. En la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas fue miembro de la Junta Directiva representando a los supervisores bancarios para la región de Centroamérica, el Caribe y República Dominicana desde agosto del año 2015 a julio del 2017. Es miembro de la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión, miembro del Comité Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y ha dictado conferencias en foros nacionales e internacionales sobre temas de auditoría y sistema financiero nacional. Recibamos, como se merece, al señor Superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción Álvarez. Distinguidos socios, ejecutivos y socios de auditoría de las firmas de auditores externos registradas en la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, autorizadas a prestar servicio en las entidades de intermediación financiera y cambiaria. Distinguido señor Alberto Diamond, ex superintendente de Bancos de Panamá y experto internacional en auditoría externa. Distinguido señor Jesús Geraldo Martínez, gerente de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Señores funcionarios de la Superintendencia de Bancos, invitados especiales, señoras y señores. Sean todos bienvenidos a este segundo encuentro de firmas de auditores externos registrados en la Superintendencia de Bancos, que realizamos con el interés de promover la mejora en la calidad de las auditorías de las entidades de intermediación financiera y cambiaria y de potenciar la efectividad de la supervisión prudencial, contribuyendo a su vez a preservar la estabilidad del sistema financiero de la República Dominicana. En cumplimiento de nuestra misión y en el marco de las estrategias orientadas a la consolidación del sistema financiero, durante esta gestión hemos sido rigurosos en la aplicación de normativas y prácticas de supervisión consistente con los estándares internacionales. Una acción trascendental en el seguimiento continuo de las entidades supervisadas es la realización de reuniones anuales, cara a cara, como estamos ahora, con los miembros de los consejos de administración,
junta de directores y principales ejecutivos de las entidades de intermediación financiera, en las cuales la Superintendencia de Bancos presenta los resultados financieros y del proceso de supervisión ejecutado en el año anterior, con el objetivo de que los representantes de las entidades asuman el compromiso de fortalecer y corregir oportunamente los aspectos de supervisión que les sean señalados, además de implementar las recomendaciones formuladas por este organismo supervisor con el objetivo de fortalecer su sistema de control y gestión de riesgos. Paralelamente, consciente de la importancia del rol desempeñado de las firmas de auditores externos y su contribución al proceso de supervisión, a realizar una verificación y examen independiente sobre los resultados financieros de las entidades que favorece la mejora de la calidad de sus operaciones y posición financiera en la medida en que generan los resultados de calidad. La Superintendencia de Bancos ha realizado una revisión y actualización del marco normativo aplicable y ha desarrollado con la evaluación y fortalecimiento del registro y de la calidad de los procedimientos de auditoría utilizados por las firmas autorizadas a prestar servicio en las entidades de intermediación financiera y cambiaria. En el sistema financiero de la República Dominicana operan 58 entidades de intermediación financiera que al 30 de abril de 2018 registra un total de activos ascendente a 1.65 billones de pesos, que representa el 46.14% del Producto Interno de nuestro país. Y conforme a lo establecido en el artículo 54, litoral C, de la Ley 18302, monetaria y financiera, del 21 de noviembre del 2002, los estados financieros de estas entidades deben ser auditados por una firma de auditores externos inscrita en el registro de la Superintendencia de Bancos. El sistema financiero juega un rol preponderante al canalizar recursos de manera eficaz hacia actividades productivas, por lo que su crecimiento y estabilidad son condiciones necesarias para sustentar el crecimiento de la economía. De ahí que el objetivo fundamental de la supervisión es garantizar la estabilidad del sistema financiero. Considerando la importancia de la información para la toma de decisiones de los usuarios del sistema financiero y que los estados financieros de las entidades están sujetos al examen y a la opinión de los auditores externos, lo cual proporciona, desde luego, credibilidad y promueve la confianza del público en el sistema. Las firmas de auditores externos deben ser proactivas en la implementación de mejoras continuas de sus prácticas y procedimientos, con la finalidad de garantizar que sus auditorías se llevan a cabo de acuerdo con los estándares aplicables de ética y auditoría, incluyendo aquellos conocidos como independencia, objetividad, competencia, debido al cuidado y planeación de supervisión adecuada. Dada la importancia de las auditorías externas, la Superintendencia de Bancos procura asegurar altos estándares de calidad en las firmas de auditorías de las entidades de intermediación financiera y cambiaria. Con este propósito, se efectuaron reevaluaciones de las firmas de auditorías externas registradas y habilitadas para realizar auditorías financieras a las entidades de intermediación financiera y cambiaria conforme a los requerimientos establecidos en el reglamento de auditorías de los auditores externos. Además, se realizan de manera continua evaluaciones de calidad a las auditorías practicadas a las entidades supervisadas y por segundo año consecutivo nos encontramos aquí para intercambiar conocimientos y presentar información relevante respecto a la efectividad de las prácticas y procedimientos de auditoría. Iniciamos esta jornada con la presentación de los resultados de las evaluaciones de calidad y desempeño de las firmas de auditorías externas durante el año 2017 y las iniciativas normativas que hemos desarrollado. Luego presentaremos el nuevo rol del auditor externo en la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y continuaremos con la importancia de la calidad y la ética en las auditorías externas en las entidades de intermediación financiera y cambiaria. Finalizando con algunas consideraciones para la firma de auditores externos y las expectativas de la Superintendencia de Bancos. En este sentido, nos referiremos a los resultados de las evaluaciones de calidad
de las auditorías realizadas por las firmas en el año 2017, contextualizando previamente las características de las firmas de auditores externos registradas en la Superintendencia de Bancos y su rol en el proceso de supervisión. Finalmente, presentaremos las iniciativas normativas que hemos desarrollado con la finalidad de actualizar la regulación y elevar la calidad de las auditorías conforme a las mejores prácticas internacionales. Actualmente, el registro de la Superintendencia de Bancos cuenta con un total de 57 firmas de auditores externos, autorizadas a prestar servicios en entidades de intermediación financiera y cambiaria, de las cuales 3 firmas ingresaron al registro en el año 2017 y una firma ingresó en enero de este año 2018. De las 56 firmas registradas al 31 de diciembre de 2017, solo 25 firmas, que representan el 45%, realizaron auditorías externas en las entidades de intermediación financiera y cambiaria, mientras que 31 firmas, es decir, el 55%, no realizaron auditorías en las entidades supervisadas. De las 25 firmas antes señaladas, 12 firmas presentaron servicios de auditorías en entidades de intermediación financiera y 13 firmas realizaron exclusivamente auditorías de entidades de intermediación cambiaria. Cabe señalar que 6 firmas realizaron las auditorías de los estados financieros de entidades de intermediación financiera, que concentran el 99.12% del total de los activos del sistema financiero. En particular, 2 de estas firmas concentraron la auditoría del 92.6% de los activos, debido a que han sido contratadas por las 5 entidades con mayor volumen de activos. Para fines de análisis, la Superintendencia de Bancos califica las firmas de auditores en 2 grupos. Uno, para las firmas consideradas grandes, es decir, aquellas que pertenecen a una red de firmas, que cuentan con políticas y procedimientos de control de calidad y auditan las entidades en mayor volumen de activos. El segundo, agrupa las firmas medianas y pequeñas, las cuales tienen un número limitado de empleados, por lo que utilizan recursos externos para completar sus equipos de auditoría y en su mayoría realizan auditorías en entidades con menor volumen de activos. No obstante, la segregación anterior, la Superintendencia de Bancos efectúa revisiones de calidad de todas las firmas en virtud del importante rol que las firmas desempeñan al proporcionar un dictamen de auditoría sobre la razonabilidad de los estados financieros y sus notas de las entidades de intermediación financiera y cambiaria. La Superintendencia de Bancos estableció un programa continuo de revisión de la calidad de las auditorías externas, realizada por las firmas de auditoría que tienen como objetivo evaluar el cumplimiento de las normas internacionales de auditoría y del reglamento de auditores externos, además de detectar cualquier desviación no identificada por las firmas de auditores externos respecto de la práctica de contabilidad utilizada por las entidades en la preparación y presentación de los estados financieros conforme al Manual de Contabilidad para las instituciones financieras y cambiarias. La selección de las auditorías externas que son objeto de revisiones de calidad varía en tamaño y complejidad y se realiza tomando en cuenta el perfil del riesgo de la entidad auditada, la revisión de aspectos particulares de importancia material y el seguimiento de las deficiencias identificadas en revisiones anteriores. En ocasiones, las auditorías son seleccionadas de forma aleatoria. La revisión de calidad de las auditorías externas son realizadas tomando en consideración los siguientes criterios: la presentación, integridad y exactitud de la información divulgada en los estados financieros, el desarrollo del plan de auditoría y consideración del riesgo en el desempeño de las estrategias general para llevar a cabo el trabajo, el alcance, naturaleza y extensión de los procedimientos de auditoría de áreas claves y documentación de evidencia obtenida, el análisis y consistencia de las conclusiones sobre los resultados del trabajo desempeñado que soportan la opinión de las auditorías realizadas por la firma, el cumplimiento por la firma de auditores externos de las normas de auditoría, el reglamento de auditores externos y de control de calidad aplicables de los requisitos éticos y de independencia. Sobre la base de los resultados de estas revisiones, la Superintendencia de Bancos otorga una calificación cualitativa
a la calidad del trabajo realizada por las firmas de auditores externos, que puede ser desatisfactoria, necesita mejorar, débil e insatisfactoria, según corresponda respecto del cumplimiento de las normas internacionales de auditoría y el reglamento de auditores externos. En este sentido, se otorga una calificación satisfactoria cuando la auditoría cumple o satisface sin deficiencia significativa la totalidad de los lineamientos esenciales establecidos en la normativa. La calificación necesita mejorar. Se otorga cuando se determina que la auditoría cumple relativamente con la normativa, es decir, cuando únicamente se observen deficiencias menores, podrá aplicarse esta calificación cuando no cumpla con la totalidad de los lineamientos esenciales, pero en general se satisfaga la norma sin dejar abordar lineamientos que puedan ser considerados sustanciales. Se otorga una calificación débil cuando en el proceso de auditoría no se cumplen sustancialmente la normativa. Se identifican lineamientos sustanciales que no han sido abordados. La calificación insatisfactoria se otorga cuando se determina que la normativa no ha sido aplicada de manera sustantiva, verificándose incumplimientos a lineamientos esenciales del proceso de auditoría. Por ejemplo, en el año 2017, la Superintendencia de Bancos realizó 12 revisiones de la calidad de auditorías externas realizadas por 10 firmas de auditores. Esas entidades de intermediación cambiaria y financiera fueron revisadas durante ese año. De las 12 auditorías revisadas, 6 fueron realizadas por 5 firmas grandes y 6 restantes corresponden a 5 firmas medianas y pequeñas. Los resultados de las revisiones fueron comunicados oportunamente a las firmas y al personal responsable de la supervisión de las entidades auditadas como mecanismo de control y verificación de las debilidades detectadas. A continuación, nos referiremos a los resultados de las revisiones de la calidad de las auditorías realizadas según la segregación de las firmas planteadas anteriormente, es decir, grandes, medianas y pequeñas. Por ejemplo, en el año 2017, los resultados de las evaluaciones reflejaron una mejora relativa en la calidad de las auditorías realizadas por las grandes firmas. De las 6 auditorías, 5 obtuvieron una calificación satisfactoria y una obtuvo una calificación débil. Si comparamos estos resultados con los obtenidos en las evaluaciones de calidad efectuadas en las grandes firmas en el año 2015 y 2016, se verifica que el porcentaje de auditoría con calificación satisfactoria aumentó de un 53% a un 83%. En las 5 medianas y pequeñas firmas evaluadas, se identificaron importantes debilidades en las prácticas y procedimientos de auditoría en 5 de las 6 auditorías seleccionadas en la revisión, es decir, en un 83% de los casos. En particular, de las 6 auditorías revisadas, una se calificó como necesita mejorar. 3 auditorías fueron calificadas débil y 2 auditorías obtuvieron una calificación insatisfactoria. Los resultados de las evaluaciones de calidad de las auditorías realizadas por firmas medianas y pequeñas en el año 2017 muestran deficiencias recurrentes y, en consecuencia, la necesidad de que las firmas adopten medidas efectivas para mejorar la calidad de sus procesos de auditoría. Las debilidades recurrentes están relacionadas a el examen de los ingresos y gastos por intereses, identificándose que en el 100% de las auditorías la metodología de recálculo de los ingresos por intereses por préstamos y gastos por intereses por depósito del público no es adecuada, pudiendo generar distorsiones en los resultados de las pruebas realizadas. Como ejemplo de esta debilidad podemos citar los siguientes casos, en los cuales los auditores realizaron las pruebas de recálculos de ingresos y gastos por intereses sobre el saldo de la cartera unificada, sin considerar las diferencias en la tasa de interés aplicadas a las distintas categorías de préstamos y depósitos. En otros casos, los auditores no se aseguraron de verificar que la tasa de interés promedio ponderada utilizada en el recálculo de los ingresos y gastos por intereses
correspondía efectivamente a las tasas aplicadas por la cartera de crédito y depósito. Y en otros casos, se verificó que la base de cálculo utilizada consideraba la cartera unificada y el saldo promedio del balance acumulado al 31 de diciembre, sin tomar en cuenta que las tasas de interés promedios mensuales y los balances mensuales de cartera por cada tipo de créditos, es decir, comerciales, de consumo e hipotecario, y los balances de cada modalidad de depósito, de ahorro y a plazo. Al respecto, es importante que para evitar distorsiones asociadas a la volatilidad de las tasas de interés y las variaciones de los balances de la cartera de crédito y depósito que se derivan del repago de la deuda, colocaciones y cancelaciones de créditos, así como de las captaciones de depósitos durante el año, el auditor debe efectuar el recálculo sobre la base de los saldos mensuales y los tipos de intereses promedio mensuales por tipo de crédito o depósito y realizar la comparación con los saldos acumulados de dichas carteras. De igual manera, se verificó que en 5 de 6 auditorías los auditores no efectuaron ningún procedimiento para aprobar clases de ingresos materiales, incluyendo los ingresos por comisiones y otros ingresos diversos en entidades en las cuales la partida otros ingresos constituía un componente importante de los resultados de la entidad. Con respecto a la presentación y divulgación de los estados financieros, se identificaron en 5 de 6 auditorías diferentes debilidades, siendo la más frecuente que los auditores no pudieron identificar los errores en las cifras reportadas por las entidades en los estados de flujos de efectivo. Se identificaron situaciones en que el auditor no evaluó suficientemente la integridad de las revelaciones, observándose unas omisiones de errores e inconsistencia en la información reveladas en las notas a los estados financieros, y en particular en las revelaciones sobre las políticas contables utilizadas por la entidad en la preparación de los estados financieros. En cuanto a la evaluación de los controles de los sistemas de tecnología de información, TI, en 5 de 6 auditorías no se obtuvo evidencia de que los auditores realizaran suficientes procedimientos de auditoría, tales como el acceso a los sistemas gerenciales relacionados con la integridad de la información y seguridad de los datos. Para sustentar sus conclusiones sobre la eficacia operativa del control del sistema de TI y de las aplicaciones de las operaciones de la entidad que son significativamente para los estados financieros. En relación a las transacciones por partes vinculadas, el Reglamento de Auditores Externos establece en su artículo 23, literal G, que los auditores deben asegurarse de que el sistema de control interno de la entidad permita identificar y reportar las transacciones con personas físicas y jurídicas vinculadas a las mismas conforme a lo dispuesto en la normativa vigente. No obstante, en las revisiones de calidad se verificó que en 4 de 6 auditorías los auditores no evaluaron o no efectuaron suficientes procedimientos para determinar si las transacciones con partes vinculadas fueron identificadas, contabilizadas y reveladas apropiadamente en los estados financieros. Al revisar los procedimientos de confirmación de deudores por préstamos, cuando las cuentas de clientes, depositantes y saldo de cuentas bancarias, se verificó que los auditores no documentaron apropiadamente en los papeles de trabajo las solicitudes de confirmación evidenciadas y que fueron enviadas a los clientes. En el 50% de la auditoría esto ocurrió, ya que no obtuvo evidencia de la constancia de recepción por parte de los confirmantes. En otros casos, se verificó que los auditores no remitieron solicitudes de confirmación a deudores y depositantes de la entidad auditada. Sobre estos procedimientos, es importante resaltar que en el contexto de la auditoría externa de bancos, las confirmaciones externas de los balances de los deudores por préstamos con depositantes y saldos en cuentas de banco se considera uno de los métodos más prácticos y sobre todo seguro para obtener evidencia del reconocimiento por parte de los clientes y de los bancos de la existencia e integridad de estas operaciones.
En cuanto al análisis de litigios y demandas, se identificaron debilidades en 3 de 6 auditorías evaluadas, ya que los auditores no aplicaron procedimientos de auditoría suficientes y en algunos casos no se aseguraron de solicitar las confirmaciones de las demandas con los abogados o apoderados para obtener la respuesta. Y no analizaron de manera adecuada las estimaciones de los litigios y reclamaciones realizadas por las entidades auditadas. Por otra parte, la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana verificó que 18 de las 25 firmas que en el año 2017 realizaron auditorías en las entidades de intermediación financiera y cambiaria, es decir, el 72% de las firmas presentaron debilidades respecto al cumplimiento de las disposiciones transitorias de la circular SIB número 00217 del 10 de febrero del 2017, que establece la implementación del nuevo informe del auditor independiente sobre estados financieros auditados conforme a las normas internacionales de auditoría nuevas y revisadas, y las disposiciones emitidas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. La Superintendencia de Bancos ha establecido que las firmas de auditores externos cuya auditoría sean calificadas débil o insatisfactoria deberán presentar un plan de remediación con las medidas correctivas para abordar las deficiencias detectadas. Como consecuencia de los resultados del proceso de revisión de calidad durante el año 2017, se requirió a una firma de auditores la presentación de un plan de remediación por presentar deficiencias recurrentes en los procedimientos y prácticas de auditoría. Cabe señalar que el proceso correctivo no concluye con la presentación del plan de remediación, ya que si en la próxima evaluación se determina que el plan no ha sido ejecutado o se identifican nuevas debilidades, la Superintendencia de Bancos podrá iniciar un proceso sancionador administrativo. Adicionalmente, una firma de auditores que presentó incumplimientos sustanciales a las normas de auditoría y al reglamento de auditores externos se encuentra en proceso de ser sometida a un proceso sancionador administrativo. Los resultados de las revisiones de calidad, una vez más, revelan un alto número de auditorías con debilidades importantes, identificándose que aún persisten deficiencias significativas relacionadas a un procedimiento clave de auditoría, principalmente las firmas medianas y pequeñas, lo que refleja que no han sido suficientes o efectivas las medidas de control de calidad adoptadas para corregirlas. Es oportuno precisar que de acuerdo al párrafo del artículo 26 del Reglamento de Auditores Externos vigente, las firmas y los socios que firmen el dictamen sobre los estados financieros son personalmente responsables por las consecuencias derivadas de sus informes, manteniéndose esta disposición en la propuesta de modificación del mismo. La Superintendencia de Bancos exhorta a las firmas de auditores a adoptar medidas correctivas y preventivas para reducir la recurrencia de debilidades en los procedimientos y prácticas de auditoría y promover la calidad de los trabajos que realizan. A la vez, reitera que los resultados de las revisiones de calidad podrán dar inicio a un proceso sancionador administrativo que puede resultar en amonestación, inhabilitación temporal del socio a cargo de la auditoría, así como la inhabilitación temporal o exclusión de las firmas de auditores del registro de la Superintendencia de Bancos. Este organismo supervisor ha identificado la capacitación como un factor clave de éxito para elevar la calidad de la gestión en las entidades de intermediación financiera y cambiaria y las firmas de auditores externos, por lo que en el año 2017 inició el programa de formación de especialistas en supervisión bancaria que tiene el objetivo de proporcionar a los jóvenes profesionales conocimiento sobre los principios, conceptos y metodología para el desarrollo de una supervisión bancaria eficaz y prudente, así como del manejo adecuado de la legislación y las normativas bancarias básicas para el análisis de las variables macroeconómicas y su interacción con el sector financiero. Con el programa de formación de especialistas en supervisión bancaria, la Superintendencia de Bancos procura contribuir con el fortalecimiento de los conocimientos técnicos
de aquellos profesionales que trabajan o desean trabajar en las entidades de intermediación financiera y las firmas de auditores externos, cumpliendo de esta manera el organismo supervisor con su responsabilidad social e institucional. Nos complace informar que hasta la fecha han participado en el programa de formación de especialistas en supervisión bancaria 9 representantes de 4 firmas de auditores externos, los cuales se han beneficiado de un contenido de alto nivel que estamos seguros les permitirá mejorar su desempeño y ser agentes multiplicadores de conocimiento al interno de las firmas que representan. En el marco de actualización de la regulación del sistema financiero, conforme a la evaluación del mercado y en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, la cual en su objetivo general 3.1 establece una línea de acción orientada a fortalecer y hacer más eficiente la regulación y la supervisión del sistema financiero, tomando como referencia los estándares y mejores prácticas internacionales que rijan la materia y mediante una adecuada coordinación entre los entes reguladores de los mercados financieros para lograr el control bancario eficaz, el buen gobierno corporativo y el manejo integral de riesgos en el interés de asegurar el desarrollo y sostenibilidad del sector, la protección de los ahorros, la prevención y castigos de los delitos financieros. En este sentido, y con la finalidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y promover un buen desempeño de las firmas de auditores externos que prestan sus servicios en las entidades de intermediación financiera y cambiaria, la Junta Monetaria aprobó en su 8ª resolución del 12 de abril de 2018 la propuesta de modificación del Reglamento de Auditores Externos, que fue puesta en vistas públicas para la opinión de los sectores interesados, otorgando un plazo hasta el día de hoy, 20 de junio. Las observaciones que han sido recibidas de cada uno de ustedes serán analizadas y ponderadas con el objetivo de ser discutidas y consensuadas con el sector. La referida propuesta ha sido elaborada tomando en consideración las mejores prácticas internacionales emitidas por los consejos de normas internacionales de auditoría, las recomendaciones del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria contenidas en el documento publicado en el año 2014, auditorías externas en banco y los requerimientos normativos emitidos por The Public Company Accounting Oversight Board, organismo privado que supervisa a los auditores externos que prestan sus servicios en las entidades de interés público en los Estados Unidos. Los cambios en el reglamento incluyen lo siguiente. Se amplía el objeto del reglamento para incluir referencias a las responsabilidades de las entidades de intermediación financiera y cambiaria en la contratación y supervisión de las firmas de auditores externos y la calidad del trabajo. Se detalla en el ámbito de aplicación todos los sujetos obligados a cumplir las disposiciones del reglamento y se incorporan las definiciones de los términos relevantes para la aplicación del reglamento. Se modifican los requerimientos para la solicitud del registro de las firmas de auditorías externas en la Superintendencia de Bancos, incluyendo nuevos requerimientos. En caso de representación o afiliación con una firma internacional, una certificación emitida por un organismo internacional en normas internacionales de auditoría y normas internacionales de información financiera, manuales de políticas y procedimientos para sus prácticas de contabilidad y auditoría, conforme a las normas internacionales de auditoría y otros procedimientos de control de calidad de la firma. Se agrega además que la firma solicitante esté constituida en uno de los tipos societarios previstos en la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y sus modificaciones, y también inscrita como firma de auditores en el Instituto de Contadores Públicos Autorizado de la República Dominicana, que los socios de la firma no hayan sido inhabilitados por la Ley Monetaria y Financiera, entre otros. Se establecen las responsabilidades del Consejo y del Comité de Auditoría de las entidades respecto a la realización de las auditorías externas, la selección, contratación, recontratación y sustitución de la firma de auditoría externa, para lo cual deberán desarrollar un proceso de selección que considere sin limitarse los conocimientos, capacidad e independencia de las firmas, así como la estructura y resultados de las auditorías recientes, en la propia entidad o en otras entidades
y su efecto en la opinión pública. También se establece que la Superintendencia de Bancos requerirá a las entidades de intermediación financiera y cambiaria la contratación de otra firma de auditores cuando determine que no han sido cumplidos los requisitos previstos en el reglamento para la contratación de una firma de auditorías externas. Se establece que la firma de auditores externos debe asegurarse de que tanto su personal como el contratado para el trabajo especializado y específico cumpla con los principios de ética, escepticismo profesional, independencia y aquellos establecidos en el Código de Ética del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores. También se requiere que los auditores externos elaboren un informe anual por separado sobre el examen del programa de cumplimiento y las medidas de control interno para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, adoptados por las entidades de intermediación financiera y cambiaria en cumplimiento de la Ley de Control y Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y de las circulares e instructivos emitidos por la Superintendencia de Bancos. Se incluyen algunos criterios que deberán ser considerados por el auditor externo en la evaluación de la idoneidad del uso de la hipótesis de negocio en marcha por parte de la alta gerencia de la entidad, así como la capacidad de la misma para continuar sus operaciones, siguiendo los lineamientos establecidos en las normas internacionales de auditoría. Establece disposiciones sobre las revisiones de calidad en las cuales la Superintendencia de Bancos evaluará los informes emitidos por los auditores externos y efectuará revisiones de calidad a los papeles de trabajo de las auditorías en las entidades de intermediación financiera y cambiaria. Y se clasifican las infracciones y sus respectivas sanciones a ser aplicadas a las firmas de auditores y los auditores internos. En adición, la Superintendencia de Bancos ha sometido a vistas públicas las propuestas de modificación del Manual de Contabilidad para instituciones financieras, cuyo principal objetivo es incluir el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera NIF y acoger parcialmente las mismas. En este sentido, se incorporan los términos establecidos en el marco conceptual de las NIF, que subyacen en la preparación y presentación de los estados financieros para usuarios externos. Se incluye el uso del valor razonable de instrumentos financieros, el registro de los contratos derivados, de préstamos de valores y de titularizaciones, y se adopta el criterio de mediación por el método de participación de las inversiones en el capital de otras sociedades, tales como subsidiarias, asociadas y en negocios conjuntos. En relación a los estados financieros, se modifican los formatos de los estados individuales y consolidados conforme a la NIF y mejores prácticas internacionales, y se amplía significativamente el grado de detalle de las revelaciones requeridas en las normas de los estados financieros. Asimismo, se incluye el nuevo informe del auditor independiente sin salvedad sobre los estados financieros auditados conforme a las normas internacionales de auditorías nuevas y revisadas. En otro orden, como es de su conocimiento, la Ley 155/17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en su artículo 34, numeral 5, asigna a las firmas de auditores externos la responsabilidad de verificar la efectividad del programa de cumplimiento basado en riesgo para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, desarrollado y ejecutado por la entidad de intermediación financiera o cambiaria auditada. En este sentido, la Superintendencia de Bancos se encuentra desarrollando un instructivo que establecerá un marco referencia homogéneo para la elaboración de los informes sobre el examen del referido programa de cumplimiento de las entidades conforme a las disposiciones de la Ley número 155/17. Este instructivo entrará en vigencia en el último trimestre de este año. Los informes sobre la efectividad del programa de cumplimiento para la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas y proliferación de destrucción masiva de las entidades de intermediación financiera y cambiaria deberá ser emitido con las informaciones al 31 de diciembre del año 2019 y integrado conjuntamente con la Carta de Gerencia en abril del 2020.
Finalmente, los estados financieros y sus notas son una herramienta vital para el proceso de supervisión ex tacito de las entidades por parte de la Superintendencia de Bancos. Las informaciones contenidas en los mismos proveen mayor conocimiento sobre la gestión y la situación financiera, así como de sus perspectivas fuera, constituyéndose un valioso insumo para generar alertas tempranas. Por esto, el objetivo de la Superintendencia de Bancos es seguir fortaleciendo el proceso de supervisión sobre los auditores externos y la calidad de los estados financieros en las entidades de intermediación financiera y cambiaria, para lo cual se esforzará el equipo de especialistas en revisiones de calidad a fin de poder evaluar el 100% de las auditorías. En ese sentido, la Superintendencia de Bancos exhorta a las firmas de auditores externos presentes en este encuentro a adecuarse y ajustar sus informes a las disposiciones del nuevo reglamento de auditoría externa, que viene a robustecer la calidad de los estados financieros y sus responsabilidades como auditores, conforme a las mejores prácticas internacionales y a la experiencia prudencial local. Finalmente, deseo que este encuentro sea de gran provecho. Con la magistral disertación del señor Alberto Daimon, ex superintendente de Bancos de Panamá y ex presidente de KPMG Centroamérica, quien compartirá su experiencia sobre la importancia de la calidad y la ética en las auditorías externas. Asimismo, la directora del Departamento de Normas comunicará importantes informaciones sobre el nuevo papel que juegan los auditores externos en la prevención del lavado de activos. Y por último, el señor Jesús Geraldo Martínez, gerente de la Superintendencia de Bancos, cerrará este encuentro con importantes reflexiones y las expectativas de la Superintendencia de Bancos con las firmas de auditores. Quiero dejarle un mensaje final. Sé, como todos ustedes, el gran esfuerzo y trabajo de los auditores externos, de los contadores, de todos aquellos que hemos tenido el deseo, el entrenamiento y la calidad para ejercer una función tan rigurosamente exigente. De ahí que quise traer esta filmina de la ilusión del iceberg. Hasta el Titanic se equivocó en esa ilusión. Sin embargo, día a día ustedes son los representantes de ese gran esfuerzo de poder rendir luz en las informaciones que analizan. El iceberg, en su momento, cuando la gente ve la bonanza de las firmas de auditores, la bonanza del profesional de la auditoría, solo ve el éxito. Pero debajo de este sacrificio, debajo de este esfuerzo, también está la persistencia del día a día en el trabajo, la determinación que conlleva hacer este trabajo, el fracaso que en ocasiones observamos con nuestros resultados, el sacrificio para nosotros, para nuestros familiares y amigos, la disciplina para poder ser un auditor, la dedicación, a veces hasta el rechazo, las críticas, la pasión que debemos absorber cada uno de nosotros para poder llevar tan exigente trabajo, la constancia, el riesgo que implica cada vez que emitimos un informe y finalmente el coraje que contemplan cada uno de ustedes en su trabajo, el cual felicito y admiro por haber también sido parte de ese esfuerzo en el que ustedes día a día se levantan a realizar. Solo me resta desearle muchas bendiciones a cada uno de ustedes y poner el desarrollo de este encuentro como siempre lo hacemos, en las manos del Señor Todopoderoso. La gloria es de Dios. Muchas gracias.